En el corazón de la bulliciosa ciudad de Arden Heights, donde la ambición se elevaba en acero y vidrio, vivía un hombre que había construido un imperio, Nathaniel Ward, un nombre grabado en el horizonte. Los rascacielos brillantes, salas, de juntas impecables, contratos de $1.000 millones, fue toda su creación. Pero en algún lugar, entre las llamadas de los inversores y los pronósticos trimestrales, había perdido algo vital: el alma de su compañía. Una vez conocía cada piso, cada trabajador, cada sueño escondido detrás de guantes manchados de grasa o notas de portapapeles. Pero eso fue hace años. Ahora era una leyenda en las nubes, muy alejado de las personas que mantenían viva su imperio. Y esa verdad le dio la cabeza. Entonces tomó una decisión audaz. Atrás quedaron los trajes a medida y el conductor esperando por la acera. Una mañana temprano, Nathaniel se puso una sudadera con capucha desvaída, un par de botas de trabajo desgarradas y una gorra que sombreó sus ojos. Con una insignia de identificación falsificada que decía a Nate Morgan, entró en una de sus instalaciones más ocupadas: trabajos automáticos, un vasto garaje industrial en el borde de la ciudad. Era solo otro nombre en la lista de aprendices. Nadie lo reconoció. Para ellos, era simplemente un chico nuevo que aprendía a engrasar los ejes y rotar los neumáticos, y eso es exactamente lo que quería. Desde el momento en que entró, alguien llamó la atención. No porque se destacara, sino porque se esforzó mucho por no hacerlo. Escondido en una esquina lejana, parcialmente escondida por un SUV oxidado, había una mujer joven con outlets coveralls. Su nombre, cosido en hilo desvanecido en su pecho: Lea Sofía. Se movió con una precisión tranquila, luchando con un viejo gato hidráulico debajo de una camioneta golpeada. No chatear, sin descansos, solo enfoque. Pero algo estaba mal. Nate la observó apoyarse en el tren de rodaje. Las chispas de repente se rompieron cuando su herramienta se deslizó peligrosamente cerca de una línea de combustible. Su aliento atrapado. Entonces, el gato se dio con una sacudida, su mano casi aplastada. Pero ella no gritó. Ella ni siquiera se estremeció. Ella se reinicia con calma el gato y siguió adelante. Más tarde, mientras trabajaba cerca, Nate encontró su momento. Se acercó casualmente, limpiando la grasa de sus manos. «Esa herramienta parece una trampa de muerte», dijo. Sofía dio una media sonrisa cansada. «Sí, bueno, es todo lo que tengo. ¿Por qué no pedir un reemplazo?» «Ya lo hice». Ella secó el sudor de su frente, su voz baja. «2 veces. La gerencia dice que deberíamos estar agradecidos de tener algo en absoluto. Y si me quejo demasiado, alguien más tomará mi lugar». Nate frunció el ceño, su mandíbula se apretó muy ligeramente. «Eso no es justo». Sofía se encogió de sus hombros. «La vida no es justa. Tengo una hija para alimentar y las tarifas escolares para pagar. Así que mantengo la cabeza baja y hago mi trabajo. Mientras llegue a casa a salvo, vale la pena». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo esperado. Había escuchado quejas antes, de notas filtradas o informes de recursos humanos. Pero esto fue personal. Esta era una mujer arriesgando su seguridad solo para sobrevivir. En su compañía. Durante las siguientes horas, Nate observó más de cerca. Se dio cuenta de las cosas. Cómo otros trabajadores pusieron los ojos en blanco cuando Sofía pidió ayuda. Cómo murmuraron a la princesa en voz baja cuando pasó. Cómo nadie estaba parado a su lado cuando necesitaba un par de manos extra. Pero ella nunca reaccionó. Ella no discutió. No arremetió. Ella solo trabajaba, sincera, constantemente, proporcionando con cada perno apretado y cada chispa domesticada, que pertenecía allí, quizás incluso más que la mayoría. Esa noche, en un modesto apartamento alquilado bajo su nombre falso, Nate se sentó solo.
La voz de Sofía resonó en su mente. Tengo una hija para alimentar. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas a continuación. Se había vuelto encubierto buscando la verdad. Y ahora, no podía verla. A la mañana siguiente, el garaje zumbó como de costumbre. Herramientas se cerró. Los neumáticos siseados bajo presión. Café al vapor, en tazas agrietadas, mientras la mecánica intercambiaba chismes y equipo. Sofía ya estaba en su estación, debajo de un camión nuevamente. Le dolían los dedos de ayer, sus brazos dolían, pero su espíritu intacto. Ella no tenía otra opción. Las tarifas de almuerzo de su niña se debieron esa semana. Entonces, un altavoz se hizo realidad, enviando comentarios silbando a través de la habitación. Todo el personal del piso principal. Inmediatamente, los gemidos y las quejas siguieron. Las reuniones fueron raras por aquí. Limpiando las manos sobre los trapos y murmurando confusión, los trabajadores se presentaron hacia la entrada del Numenmondsdu garaje. Allí, subiendo a una pequeña plataforma debajo de las luces superiores parpadeantes, se encontraba un hombre alto con un fuerte traje de carbón. Limpio, seguro, inequívocamente compuesto. Sofía parpadeó. Fue Nate, el tranquilo aprendiz. Excepto, ahora no se parecía a un aprendiz. Los jadeos se extendieron por la multitud. Los susurros estallaron. Ojos ensanchados. Las bocas se abrieron con incredulidad. Sofía sintió que su corazón tartamudea. ¿Qué estaba pasando? El hombre que la había ayudado a limpiar un carburador ayer, ahora estaba alto, equilibrado y pulido, como si fuera el dueño de la habitación. ¿Por qué lo hizo? El hombre se aclaró la garganta. Buenos días, comenzó, con voz tranquila pero dominante. Me conociste como Nate Morgan. El P ha usado, dejando que el peso de sus próximas palabras se hunda. Pero mi nombre completo es Nathaniel Ward. Soy el CEO de Ward Auto Works. El silencio era ensordecedor. Incluso las máquinas parecían dejar de tararear. La mecánica intercambió miradas aturdidas. Una llave de llave que se tornó al piso. Sofía se congeló, su mente acelerando. Nathaniel continuó, sus ojos escaneando la habitación, no de un pedestal, sino con intención, con empatía. Vine aquí encubierto, dijo, porque quería ver la realidad que vives cada día. Pasó un ritmo, y lo que vi me sorprendió. Giró su mirada directamente a Sofía. Vi a una mujer utilizando herramientas obsoletas, arriesgando lesiones todos los días, porque nadie se molestó en escuchar. Ella se puso rígida, sus mejillas ardiendo. Todos estaban mirando ahora. Ella no se quejó, continuó. No pidió favores, pidió seguridad. Se ganó respeto, pero se ridiculizó. Sofía bajó los ojos. Su estómago giró, pero Nathaniel levantó una mano, suavemente. Esto no es para avergonzarla. Todo lo contrario. Se volvió hacia el resto de la habitación. A partir de hoy, este garaje y todas nuestras instalaciones recibirá herramientas nuevas, supervisión adecuada de mantenimiento y protocolos de seguridad actualizados. Efectivo de inmediato. Los murmullos estallaron. Este no era un truco de relaciones públicas. Esto fue real. Y déjame dejar una cosa muy clara, dijo con firmeza. Cualquiera que informe equipos defectuosos será escuchado, no castigado, no reemplazado. Salió de la plataforma y caminó de manera aburrida. A propósito, con Sofía hacia atrás. Ella se quedó enraizada en su lugar, no segura de respirar o llorar. Nathaniel se detuvo ante ella. Y en cuanto a ti, Sofía, él sonrió suavemente. Estás siendo promovido para dirigir el supervisor de seguridad en 3 ramas. Jadea de nuevo. Pero solo soy una mecánica, susurró, su voz temblando. Eres más que eso, dijo. Eres el ejemplo que todos los empleados deben seguir.
Y esta vez, la habitación aplaudió. Tranquilo al principio. Entonces más fuerte. Algunos aplaudieron de orgullo. Algunos parecían genuinamente avergonzados. La mayoría solo asintió con respeto. Por un momento, Sofía se quedó congelada, como una estatua tallada de incredulidad. Sus labios se separaron, pero no llegaron palabras. Sus manos, todavía manchadas con grasa del motor, temblaban débilmente a los costados. Entonces, deslucido, sus hombros se levantaron. Su columna vertebral se enderezó. Ella asintió. No fue el orgullo lo que la llenó, fue alivio. Por una vez, alguien la vio, alguien escuchó. Cuando los aplausos se desvanecieron, Nathaniel colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Su visión ayudará a cambiar la forma en que operamos, no solo aquí, sino en todas partes. Ella tragó con fuerza, luego dio una sonrisa pequeña y agradecida. No te decepcionaré. Lo sé, respondió simplemente. Y con eso se volvió y se dirigió al resto del equipo una vez más. Visitaré cada rama personalmente en los próximos meses. Y quiero que sepas, este es solo el comienzo. No había fanfarria. No hay fotografías de fotos. Solo una promesa. Uno que se sintió real. Más tarde esa noche, mientras la ciudad exhalaba en el brillo rosa del anochecer, Sofía se paró fuera de la escuela de su hija. Una pequeña figura llegó corriendo hacia ella, mochilas rebotando. ¡Mami! Sofía se arrodilló justo a tiempo para meterla en sus brazos. La niña se rió, su voz llena de sol. ¿Eres un jefe ahora? Sofía se rió suavemente, lágrimas presionando las esquinas de sus ojos. Supongo que lo soy. Caminaban de la mano, más allá de las aceras desgastadas y las farolas parpadeantes. Y aunque nada había cambiado sobre la ciudad a su alrededor, todo había cambiado para Sofía. En un garaje grasiento escondido, debajo de la sombra de los rascacielos, había comenzado una revolución tranquila, no con protestas o peticiones, sino con honestidad y la resistencia implacable de una mujer. Nathaniel Ward regresó a su oficina corporativa a la mañana siguiente. Su corbata era recta. Sus zapatos brillaban. Pero algo era diferente. Estaba junto a la alta ventana de vidrio que daba a su imperio. Él sonrió, porque ahora, cuando miró los garajes, los camiones, la gente, no solo veía números, vio caras, historias, fuego. A veces, los líderes más fuertes no se encuentran en las oficinas de la esquina. Se encuentran debajo de los camiones, cubierto, de grasa, impulsado por la arena, y mantener el futuro junto con las manos insensibles y un corazón lleno de propósito. Palabra de la promoción se extiende como un incendio forestal. Al mediodía del día siguiente, el nombre de Sofía no se hablaba con ridículo, sino con respeto. La misma mecánica que una vez se rió, ahora la asintió con un reconocimiento silencioso. Algunos incluso se acercaron con sinceridad cautelosa, ofreciendo apretones de manos de felicitación y sonrisas vacilantes. Era extraño y un poco abrumador, pero ella lo tomó todo con gracia. Mientras tanto, en toda la ciudad, la sala de juntas de Nathaniel llena de confusión. Los ejecutivos susurraron detrás de las mesas de caoba pulida. Algunos fruncieron el ceño. Algunos se burlaron. ¿Es esto necesario? Uno de ellos preguntó. ¿Se puso encubierto como mecánico? ¿Cuál es el ángulo? Pero Nathaniel entró en esa reunión con un propósito. No se estremeció. No se defendió. Él presentó una nueva iniciativa. Línea fundamental del proyecto. Una reforma radical en cada sucursal, priorizando la seguridad de los trabajadores, las auditorías de equipos y los canales de retroalimentación anónima. Este no es un movimiento de relaciones públicas, dijo con firmeza. Es una responsabilidad. Un ejecutivo se inclinó hacia adelante, escéptico. ¿Y quién está asesorando sobre todo esto? Nathaniel lo miró directamente a los ojos.
Sofía, Bennett, nuestro nuevo líder de seguridad. Murmurones de nuevo. Ella es una mecánica, susurró alguien. Ella es una líder, corrigió Nathaniel. Y a menos que tenga grasa debajo de las uñas, le sugiero que tome notas. Siguió un largo silencio. Entonces, los asentimientos reluctantes. Acuerdos. Respeto, ganado, no exigido. Mientras que esa batalla se desencadenó en silencio detrás de Glass, Sofía se enfrentó a la suya en el campo. Al día siguiente, fue trasladada a otras dos ramas, tanto más grandes, ambas conocidas por sus sistemas obsoletos. No fue escoltada por un equipo de relaciones públicas. Entró sola, portapapeles en la mano, las mangas enrolladas y el propósito en su paso. En la primera rama, atrapó a un trabajador. Usando un compresor de aire manipulado con una válvula agrietada, su voz estaba tranquila, sus preguntas agudas. ¿Por qué no se ha informado esto? El hombre se encogió de hombros. Nadie escucha. Lo harán ahora, dijo. Ella lo escribió, tomó fotos, tomó notas. Sin conferencias, sin viajes de energía, solo. Soluciones. En la segunda rama, encontró 3 juegos de elevadores defectuosos, con cinta adhesiva y óxido. Su mandíbula se apretó. Ella sabía lo que eso significaba. Y ella conocía a alguien, en algún lugar, rezaba para que nada se rompiera mientras estaban debajo de él. Esa noche, Sofía escribió su primer informe a Nathaniel directamente. Fue detallado, honesto, inquebrantable. Ella golpeó el envío. Luego se sentó, exhaló y sonrió. Se acercaba el cambio. Y ella fue la que lo trajo. En Arden Heights, Nathaniel leyó el informe de Sofía con una intensidad tranquila. Cada palabra llevaba peso. Cada foto. Una verdad que ya no podía ignorar. No lo envió a legal. No. Lo regará para las relaciones públicas. Llamó a una reunión con su equipo de operaciones principales. Sin trajes, sin diapositivas, solo hechos. Estamos arreglando esto, dijo, colocando el informe de Sofía sobre la mesa. A partir de ahora, ¿qué pasa con el presupuesto? Alguien preguntó. ¿Qué pasa con las demandas si no lo solucionamos? Se disparó. Que los callan. Mientras tanto, los cambios de Sofía comenzaron a ondularse. Las nuevas herramientas llegaron a los garajes que no habían visto actualizaciones en una década. La mecánica que una vez trabajó en silencio se encontró que se les pidió aportes. Las sesiones informativas de seguridad se convirtieron en estándar. Los cajas de sugerencias anónimas, una vez una broma, comenzaron a desbordarse. Y en cada cambio, la gente susurró un nombre. Sofía. Algunos la idolatraban. Algunos la dudaron. Algunos simplemente observaron, esperando para ver si el cambio era real. Pero ninguno podría ignorarla. Una tarde, de vuelta en World Auto Works, un joven mecánico llamado Luis se acercó a ella vacilante. Oye, ¿Sofía? Levantó la vista de su hoja de inspección. La ceja se levantó suavemente. Solo quería decir, gracias, por, ya sabes, todo esto. Ella sonrió. De nada. Él dudó. Luego agregó en voz baja. Solía pensar que a nadie lo más le importaba. Supongo que estaba equivocado. No te equivocaste, dijo. Todavía no habías conocido a las personas adecuadas. Y eso se quedó con él. Pasaron semanas. Sofía se encontró viajando constantemente. Botas de punta de acero siempre encendidas, los dibujos de crayón de su hija escondidos dentro de su planificador, con los ojos más agudos que nunca. Pero con cada guante grasiento que sacudió, cada gato roto que condenó, cada trabajador que escuchó, su propósito se profundizó. Ella no estaba persiguiendo un cheque de pago. Ella estaba protegiendo a las personas. Una noche, Nathaniel la llamó. Solo un check-in. ¿Día largo? Preguntó. Todos lo son, respondió ella con una risa cansada. Pero son buenos días.
Leí tu segundo informe, dijo. Es poderoso, porque es honesto. Hubo una pausa. Gracias, Sofía, dijo. Estás cambiando esta empresa más que nunca. Ella sonrió en el teléfono. El peso del cumplido se asentó suavemente en su corazón. Solo estoy haciendo lo que debería haberse hecho todo el tiempo. Esa misma semana apareció un artículo en Arden Business Ledger. De la grasa a la grandeza. Cómo un mecánico está revolucionando los trabajadores automáticos. Sofía no lo sabía hasta que un compañero de trabajo deslizó el papel sobre su escritorio. Su foto, que se hizo franamente mientras ajustaba un ascensor, era la pieza central. Ella parpadeó con incredulidad. No estaba de acuerdo con una entrevista, murmuró. Nathaniel la llamó momentos después. No lo autoricé, dijo, riendo. Pero es la verdad. Y se está difundiendo. El artículo elogió su autenticidad, su negativa a ser silenciada, su enfoque intrépido y práctico para el liderazgo. Pero lo que más golpeó a Sofía fueron los comentarios, docenas de ellos, de trabajadores en otras ciudades, otras compañías. Deseo que a nuestro jefe le importara así. Finalmente, alguien que lo consigue. Ella me da esperanza. Esperanza. Esa palabra resonó en sus pensamientos durante días. Ella nunca había pensado en sí misma como un símbolo, solo una madre soltera que intenta hacerlo. Pero M. Ivy, tal vez ella se estaba convirtiendo en algo más. Aún así, no todo fue fácil. Había escépticos. Algunos gerentes veteranos la despidieron como un truco de relaciones públicas. Uno incluso puso los ojos en blanco durante una visita a la rama y murmuró, ¿qué sabe ella sobre dirigir una empresa? Sofía lo escuchó. Ella caminó directamente, portapapeles en la mano. Sé que el ascensor en la Bahía 3 no ha sido reparado en 14 meses. Sé que el sensor de monóxido de carbono cerca de su sala de descanso es defectuoso. Y sé que su equipo no ha estado marcando turnos de 12 horas sin rotación. El hombre miró la boca ligeramente abierta. Ella continuó, fresca y estable. Entonces puedes cuestionar mi título, Shook, pero nunca cuestiones mis resultados. Ella se fue antes de que él pudiera responder, sin gritos, sin teatro, solo hechos. Y fuego. Nathaniel se enteró más tarde de 3 fuentes diferentes. Cada uno terminó con la misma línea. Ella lo manejó como un jefe, porque eso es exactamente en lo que ella se estaba convirtiendo. No solo en el título, pero en presencia, en impacto. A finales de ese mes, los informes de lesiones en World Auto Works habían disminuido en un 28%. Las aprobaciones de reemplazo de herramientas aumentaron un 42%. ¿Y la moral de los empleados? Imperdible, pero innegable. Un trabajador incluso pegó una nota pegajosa dentro del vestuario que decía, Sofía estaba aquí, y ahora es mejor. Sofía se paró frente al espejo una madrugada, ajustando el collar de su chaqueta de marca. Su hija se asomó desde el pasillo, frotando el sueño de sus ojos. «Te ves serio hoy», dijo con un bostezo. Sofía sonrió. «Gran presentación». «¿Estás nervioso?» «Un poco», admitió. «Pero a veces estar nervioso significa que te importa». Esa tarde, Sofía entró en una conferencia de liderazgo regional masiva, una que nunca había imaginado ser invitada, y mucho menos hablar. Docenas de ejecutivos, gerentes de proyecto, liderar el equipo, muchos en trajes afilados. La mayoría no está familiarizado con las calles o las manchas de aceite. Ella subió al escenario, notas en la mano. Pero ella no los usó. Ella habló desde el corazón. Solía trabajar debajo de camiones con herramientas rotas y una oración. Silenciosa para que nada colapsara. Solía mantener la cabeza baja porque pensaba que esa era la única forma de mantenerme a salvo. No quiero que nadie más en esta empresa, en ninguna empresa, se sienta así de nuevo.
Ella no citó estadísticas. Ella contó historias sobre Luis y la válvula agrietada, sobre el hombre demasiado miedo de informar un gato defectuoso, sobre las largas noches y las mañanas más largas de criar a un hijo mientras intentan no perderse. La habitación estaba en silencio, enfocado, y cuando ella terminó, se levantaron. Cada persona. Los aplausos atravesaron el pasillo, y Nathaniel, observando desde el costado del escenario, sintió que algo cambiaba dentro de él. Este era el legado que quería. No solo rascacielos, no solo llamadas de ganancias, pero cambiar. Real, tangible, humano. Después de la conferencia, Sofía se inundó con invitaciones, ofertas de consultoría, asociaciones, paneles de la industria. Ella rechazó la mayoría de ellos, no por orgullo, pero por claridad. No quiero convertirme en una figura de figura, le dijo a Nathaniel. Quiero quedarme en el campo. Ahí es donde vive la verdad. Él asintió, profundamente respetuoso. Estás redefiniendo cómo se ve el liderazgo. Ella inclinó la cabeza, burlándose. ¿Estás diciendo que soy el plan ahora? Él sonrió. Estoy diciendo que eres el futuro, y ella lo era. Cada garaje en el que ingresó corrió más suave. Cada trabajador que fue mentor se mantuvo un poco más alto. Cada vez que aparecía en sus botas de trabajo en lugar de tacones, le recordaba a la gente que el poder no estaba en el uniforme. Fue en ese propósito. Una tarde lluviosa, mucho después de que la mayoría se registró, Sofía se demoró en el garaje original de AutoWorks de Ward, el que comenzó todo. Las herramientas eran nuevas ahora. El jack que casi aplastó su mano, reemplazado. Las luces que una vez se encienden arriba. Brillante, estable. Pasó sus dedos a través de un ascensor recién servido, sonriendo suavemente. Este lugar ya no se sentía como un campo de batalla. Se sintió como un comienzo. Un joven aprendiz entró, en silencio, sorprendido de verla allí. No pensó que el jefe se quedó tarde, dijo con una sonrisa. Ella se rió entre dientes. El verdadero trabajo comienza tarde. Él dudó. ¿Puedo preguntar, por qué todavía vuelves aquí? Sofía se volvió, su expresión reflexiva. Porque este lugar me recuerda por qué comencé. Cuando estás en una habitación llena de aplausos y tarjetas de visita, es fácil olvidar lo que importa. Él asintió lentamente, entendiendo más de lo que esperaba. Cuando él se fue, ella se quedó sola de nuevo. La lluvia golpeó el techo del garaje. Los recuerdos susurraron desde las esquinas, de chispas demasiado cerca de la piel, de burla susurrada, de una voz diciéndole: eres el ejemplo que todos los empleados deben seguir. Ella nunca persiguió títulos. Ella persiguió a la verdad. Más tarde esa noche, metió a su hija en la cama. ¿Arreglaste más cosas hoy?, preguntó la niña. Los ojos medio cerrados. Sofía besó su frente. Sí, bebé. Algunos más. ¿Estás cansado? Un poco, dijo sonriendo. Pero feliz cansado. Y ella lo era, porque cada día era prueba de que el cambio no necesitaba un podio. Necesitaba paciencia, necesitaba coraje, necesitaba a alguien dispuesto a ensuciarse y mantenerse honesto. De vuelta en la sede corporativa, Nathaniel Ward se quedó en la ventana de su oficina nuevamente, pero esta vez no estaba solo. A su lado, un gran tablón de anuncios estaba cubierto de fotos. No de precios de acciones o planificaciones de construcción, sino de mecánica. Caras, sonrientes, diversos equipos, herramientas en la mano. En el centro de todo, una foto de Sofía, a medias mimes debajo de un camión, grasa en la mejilla. Legado, susurró para sí mismo. Y él sabía. El imperio que había construido finalmente había encontrado su alma nuevamente. Por una mujer. Un momento, una opción para escuchar. Meses después,
World Auto Works ya no era solo un nombre, se había convertido en un movimiento. Las publicaciones de la industria lo llamaron una revolución. Las compañías rivales intentaron copiar el modelo, pero había una cosa que no podían replicar. Sofía. Ella no se sentó detrás de un escritorio. Ella no subió la escalera. La reconstruyó. Su voz se hizo eco a través de las sesiones informativas de seguridad. Sus estándares remodeláronlos, manuales de capacitación, y su historia inspiró a una generación completamente nueva de trabajadores, especialmente mujeres, que alguna vez creyeron que no pertenecían a lugares como estos. Y sin embargo, ella nunca lo dejó ir a su cabeza. Ella todavía conducía su viejo auto, todavía empacaba el almuerzo de su hija cada mañana, todavía mantuvo ese mismo par de botas, esponjado, desgastado y orgulloso, porque le recordaron quién era antes de Mindo donde que alguien aplaudiera, le importara o escuchara. Nathaniel la invitó a hablar en un importante evento de inversores, una gala en un salón de baile con lámparas de araña y champán. Llevaba un vestido negro simple y sin maquillaje. No me disfrazo. Para la validación, le dijo con una sonrisa. Solo por clima. En el escenario contó la misma historia que siempre había contado. Solo ahora, terminó de manera diferente. Terminó con esperanza, con cambio, con prueba de que el liderazgo no era un título, fue una decisión, tomada una y otra vez. Los inversores no solo asenten, se pusieron de pie. Algunos incluso lloraron. Después, Nathaniel la llevó a la calle City. Has cambiado todo, dijo en voz baja. Ella sacudió la cabeza. No, lo hicimos. Me diste la oportunidad. Me aseguré de que contara. Él sonrió. ¿Qué ahora? Sofía miró a las estrellas, el dibujo de su hija todavía metido en su bolsillo. Ahora, seguimos adelante. Porque siempre hay otro garaje, otro trabajador, otra historia. Ella se volvió hacia él por última vez. El cambio no se detiene cuando los aplausos se desvanecen. Comienza justo después. Y con eso entró en la noche. No, en el centro de atención. No en una oficina de esquina. Pero en el mundo estaba cambiando. Una llave inglesa. Una voz. Una verdad a la vez. Lejos de los pisos de mármol y los techos de vidrio, en las esquinas de las salas de descanso y la parte inferior de los motores. Se estaba escribiendo un legado, no en tinta, pero en impacto. Y Sofía Bennett era su autora.